Amigos y amigas, bienvenido al canal de YouTube. No se les olvide el like, me gusta, y a la campanita abajo. Píquenle a la campanita, púchenle, echando la mano, chingado, picándole, dándole a la campanita. Podemos, el doctor, si no tiene impresa la certificación, vamos adelante, vamos a empezar aquí. Buenos días, presidente. Isabela García, de AD Noticias en el Estado de México. Presidente, usted en reiteradas ocasiones ha mencionado su reconocimiento y admiración a la maestra Delfina en el Estado de México como una mujer honesta, quien recientemente propuso como eje central el Plan de Desarrollo Estatal, el combate a la corrupción. Sin embargo, recientemente dimos a conocer un conflicto de interés en la Comisión del Agua del Estado de México, en la CAEM. Su titular, el empresario Armando Alonso Beltrán, en plena crisis hídrica, esta institución contrató una empresa creada por su titular por 44 millones de pesos. La firma Cubo comenzará la rehabilitación del lago Tláhuac Xico, una obra bandera del gobierno de la maestra Delfina para resolver a mediano plazo el desabasto de agua en la entidad. La adjudicación del contrato fue el 19 de octubre de 2023, 3 días después de que el titular, Alonso Beltrán, asumiera el cargo. Y la única competencia que hubo en la licitación fue otra empresa, también creada por Armando Alonso Beltrán. Semanas antes de ser titular de la CAEM, Alonso Beltrán fue contratista de esta dependencia y en agosto de 2023, Desarrollo Sustentable Arro consiguió un contrato de obra pública en la comisión por 18 millones de pesos. Y en agosto de 2022, sus dos empresas volvieron a competir entre sí en otra licitación de la CAEM para realizar el proyecto ejecutivo del lago Tláhuac Xico. La Ley de Obras Públicas prohíbe entregar contratos a empresas que simulan competencias o que representan un conflicto de interés. Sin embargo, entre 2020 y 2022, 3 empresas de Armando Alonso Beltrán, Acubo, Arro y Subsus Ingeniería, compitieron entre sí y ganaron 11 contratos de obra pública. Y las Secretarías de Medio Ambiente y Obra Pública de la Ciudad de México también estuvieron involucradas en la entrega de sus contratos. Las simulaciones se dieron mientras Alonso Beltrán era socio de las empresas, ganando un aproximado de 810 millones de pesos. Este empresario actualmente es administrador del agua del Estado de México y está encargado de resolver la crisis hídrica que sufrimos 500,000 de mexiquenses. Hemos solicitado la postura de Pedro Moctezuma Barragán, secretario del Agua, y de la propia gobernadora Delfina Gómez. Sin embargo, no hemos tenido respuesta. Por eso acudimos hoy con usted, presidente, para preguntarle cuál es su postura al respecto. Bueno, primero decir que le tengo toda la confianza a la maestra Delfina, la considero una mujer honesta, incorruptible. Y si hay esa irregularidad, esa presunta corrupción, se va a actuar. Ahora mismo, seguramente la maestra, si no nos está viendo, a lo mejor sí, por lo importante del eclipse, pero le van a informar y ella va a dar una respuesta a tu denuncia, sin ninguna duda. Si se tratara de otras autoridades de otros tiempos en el Estado de México, yo diría, pues no es la excepción, es la regla. Pero en el caso actual, con la maestra Delfina, ni la regla ni la excepción. O sea, ella no permite la corrupción, es una mujer honesta. Y si alguien, sin consultarla, sin tomar en cuenta los procedimientos legales, hizo algo indebido, se castiga, porque no debe haber ni corrupción ni impunidad.
Eso era lo que imperaba antes, en el antiguo régimen. No solo era corrupción, sino impunidad. En otros países hay corrupción, pero no impunidad. Y en México era corrupción desmedida, desbordada y además impunidad. Entonces estamos limpiando para que no haya ni corrupción ni impunidad. Ninguna protección, nada de nepotismo, amiguismo, influyentismo, corrupción, ninguna de esas lacras de la política. Muy bien. Entonces vamos a que nos dejes los datos para que por escrito se dé un reporte. Y si tu información es veraz, está sustentada, que se inicie de inmediato un proceso de investigación. Correcto, muy bien, muchas gracias, presidente. Y en segunda pregunta, quisiera comentarle que recientemente se ha destapado una red de corrupción en el Poder Judicial del Estado de México, a la que diversos abogados que hemos entrevistado se refieren propiamente como la mafia del Poder Judicial, por la manera de operar de los jueces de control, magistrados, donde se ha mantenido a personas injustamente presas o por otro lado se ha liberado de manera dudosa a otras personas. Para ejemplificar esto que menciono, pues está el caso del exalcalde priista de Toluca, Raimundo Martínez, quien es acusado por su exesposa de secuestro exprés. El exalcalde permaneció prófugo de la justicia por más de 55 días hasta que fue capturado aquí en la Ciudad de México. Y 50 días después, el juez Pablo Ortiz González decidió otorgarle el derecho de continuar su proceso desde la comodidad de su casa, pagando $1,000,000, ¿no? Mencionando que no representaba un riesgo de fuga, pese a que había estado prófugo y tratándose pues de un delito grave, en el que habría usado su cargo y sus influencias para efectuar el delito. El expresidente municipal pues ya se encuentra en su casa con un brazalete que le fue entregado el mismo día que se hizo el cambio de la medida cautelar. Mientras tanto, hay miles de personas pobres que han sido encarceladas injustamente en el Estado de México. Incluso frente al Palacio de Gobierno del Estado de México tenemos un plantón del colectivo Haz Valer Mi Libertad desde hace más de 300 días, exigiendo justicia para sus injustamente presos. ¿Qué opinión le merece, presidente? Pues lo mismo, que hay que seguir limpiando de corrupción al gobierno. Los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y donde hay más corrupción ahora, sobre todo en el ámbito federal, es en el Poder Judicial. Está muy echado a perder, no es nuevo, fue algo que se fue produciendo, es un proceso de degradación que tuvo que ver con las componendas políticas que se hicieron en la época del llamado neoliberalismo o neoporfirismo, en la época de la política de pillaje. Nada más para que nos ubiquemos, ¿qué significó este periodo neoliberal? Ha sido el periodo de más corrupción en toda la historia de México. De 1983 a 2018, 36 años. Es el saqueo más grande en toda la historia del país. Incluyo los 3 siglos de dominación colonial que nos saquearon como no se había visto nunca
cuando éramos colonia. Y luego el siglo XIX ya, como México independiente, también imperó por mucho tiempo la corrupción. Más bien habría que plantearse o exponer cuándo no hubo corrupción. Yo creo que en todo el siglo XIX no hubo corrupción, solo en los 10 años de la República restaurada, cuando gobernó Juárez y Lerdo. Porque el porfiriato, muy contrario de lo que piensan los conservadores, ahí hubo una corrupción desmedida, porque suele pensarse, se escucha, de que eran muy rectos los porfiristas. Ahí puedo probar, se inició con los rescates del tipo FOBAPROA. Por ejemplo, entregaban concesiones, subvenciones a todas las empresas extranjeras para hacer los ferrocarriles. A las empresas les entregaban por kilómetro un subsidio llamado subvención, porque en la hipocresía del conservadurismo el subsidio está satanizado, siempre y cuando vaya a los pobres. Si va a los de arriba, no es subsidio, es subvención o fomento o rescate. Entonces, se construye toda la red ferroviaria por empresas extranjeras y de repente Limantur, que era secretario de Hacienda, dice: necesitamos manejar nosotros los ferrocarriles. Se vuelve nacionalista, porque no podemos aceptar que la red de comunicación esté en manos de extranjeros. Entonces vamos a comprar las acciones de las empresas ferroviarias y compran como 20,000 kilómetros de vías férreas. Claro que se filtra la información y el hermano de Limantur y otras personas compraron bonos de los ferrocarriles extranjeros que no tenían valor, porque ellos tenían información privilegiada y sabían que el gobierno iba a llevar a cabo la compra. Entonces, cuando se lleva a cabo la compra, ellos ganan muchísimo dinero. Se rescata con dinero público a los ferrocarriles, pero era tanto el predominio de extranjeros y el desprecio a los mexicanos que aún ya siendo los ferrocarriles de México, porque se endeudó al gobierno para adquirir las acciones de las empresas ferroviarias extranjeras, siguieron los extranjeros administrando los ferrocarriles, desde los maquinistas hasta los encargados de vender los boletos.
eran extranjeros. Con la revolución maderista se mexicanizan los ferrocarriles porque ya son mexicanos los administradores y operadores de los ferrocarriles, que ya eran de México. Pero así como eso, siempre ha habido corrupción en la historia, pues por eso hablamos de cuándo no, si hubieron después gobiernos honestos, muy pocos, pero por lo general siempre predominó la corrupción. Ahora estamos acabando con la corrupción y con la impunidad, ¿no? Eso es lo que puedo yo comentarte. Muchas gracias, presidente. Y bueno, ya para finalizar, como le comentaba, estamos a 2 meses de que el plantón de el colectivo Haz Valer Mi Libertad cumpla 1 año frente a Palacio de Gobierno del Estado de México. Se instalaron frente a Palacio el 1 de junio de 2023, aún durante la administración del exgobernador Alfredo del Mazo, y han pasado por diversas manifestaciones para tratar de ser escuchados. Se han sacado sangre, han cabalgado, incluso han hecho ya 2 huelgas de hambre donde 3 mujeres al menos fueron a parar al hospital por sus propios medios, porque también no hubo en ese momento quien las trasladara. ¿Hay alguna forma de que Presidencia se acerque a escuchar a este colectivo? Sí, tenemos la confianza, volvemos a lo mismo. Tenemos la confianza en la maestra y lo que acabas de plantear, lo mismo. Vamos a pedirle que ella lo atienda. Seguramente lo están atendiendo, y la maestra es muy sensible, muy humana, honesta, repito. Y lo del Poder Judicial, pues hay que buscar que se limpien. No solo es Poder Judicial Federal, también en los estados, pero hay que seguir limpiando al gobierno, no haciendo a un lado. Ayer hablábamos de cómo padecíamos de la antidemocracia y del autoritarismo y poníamos un ejemplo de cómo nos tenían. De que no sabíamos de que García Luna, pero estoy hablando del 99.9% de los mexicanos, 99.9% de los mexicanos. No sabíamos que García Luna, que fue secretario, lo tengo que repetir porque esto es como los maestros, es pedagógico, es otro eclipse, nada más que no se puede convertir en total, o puede eclipsarse, ¿no?, una situación política durante un tiempo, pero no siempre. Pero nadie sabía que García Luna, secretario de Seguridad y hombre de absoluta confianza, su brazo derecho de Felipe Calderón, había iniciado, jovencito, su vida pública policíaca en el CISEN con Carlos Salinas en 1989, tenía como 25 años. Nadie sabía eso, pero tampoco, o menos,
de que él en 1994, hace 30 años, cuando asesinan a Luis Donaldo Colosio, él ya siendo como subdirector de operación del CISEN, ya con un cargo, porque entra en el 89, para 1994 ya tiene un rango. Él va en misión a Tijuana, a rescatar al segundo tirador, porque sí sabíamos del segundo tirador, de eso sí se habló y se informó, pero no sabíamos, yo no sabía hasta hace 6 meses, y creo que la mayoría no sabíamos de que García Luna se había formado o había iniciado su carrera en el CISEN, en el Centro de Espionaje de Salinas. Tampoco se sabe mucho cuál fue el desempeño del CISEN en el sexenio de Salinas y por qué tantos asesinatos políticos y por qué tantos secuestros de los hombres más ricos de México. Estamos hablando de asesinatos hasta de un cardenal. De un exgobernador, dirigente de un partido y de otras personas. Pero ¿cómo lograban callar todo eso? Vivíamos en una democracia, se garantizaba el derecho del pueblo a la información, había transparencia, se ejercía la libertad de expresión, porque una cosa es que exista la libertad de expresión y otra muy distinta es que se pueda ejercer o que se quiera ejercer. Entonces, pero así como eso, muchísimas otras cosas completamente ignoradas. Presidente, en los casos que sigue mi compañera, ya ha habido un acercamiento de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, pero les han comentado, ellas mismas nos han reportado a nosotros, a Portal Diario, que les han dicho que como son cosas juzgadas, básicamente les recomendaron perder la esperanza. ¿Cómo se plantea o se replantea que estos casos, que efectivamente en algunos es muy evidente una carga porque no tienen dinero, porque hay señalamientos muy vagos por los que están en la cárcel las personas familiares de haz valer mi libertad, ¿cómo se replantea que haya una reposición de los procesos o una investigación más a fondo para descartar responsabilidades si básicamente personal de la secretaria Rosa Isela ya les dijo esta postura y en el Poder Judicial del Estado de México no les abren las puertas y desde que entró el nuevo gobierno tampoco ha habido una respuesta contundente, se la han llevado con largas, si nos reunimos y a la hora de la hora no pasa nada. Que lo vean con la maestra y también con Rosa Isela. Y si es una injusticia se tiene que corregir. Estamos viviendo tiempos nuevos. No se fabrican delitos,
no hay persecución, no hay tortura, mucho menos masacres, no se reprime al pueblo, ya no es el tiempo de antes. No, reina, no. Pero vámonos. Pero de todas maneras, esto que están planteando, si hay sentencia, por ejemplo, ¿sí?, y hay injusticias, hace poco se dio a conocer de cuántos han salido de la cárcel por amnistía. Pero no podemos nosotros aplicar la amnistía si no hay una sentencia. Entonces hay que ver de qué se trata. Justamente es lo que persiguen, porque incluso descartan pedir indultos, ya que eso sería incluso aceptar que sí existe la comisión del delito, pero que pues básicamente son perdonados, ¿no? Ellos lo que quieren es un proceso adecuado para tener toda la firmeza de que pues a fin de cuentas se sostenga su inocencia públicamente. Sí, también lo pueden hacer, también pueden optar por eso. En lo que corresponda a nosotros, no vamos a cometer ninguna injusticia, no se permite cometer injusticia. El Poder Judicial Federal es otra cosa, o sea, también hay excepciones honrosas, pero en general, ya en unos días más vamos a dar a conocer cómo están queriendo declarar inconstitucionales leyes aprobadas por el Poder Legislativo. La semana próxima va a estar con nosotros la secretaria de Gobernación, porque quieren declarar inconstitucional varias cosas que benefician a grupos de intereses creados, porque son como empleados de la oligarquía. Ellos no representan al pueblo, no se imparte justicia al pueblo. Ellos están para defender a los potentados, a los grupos de intereses creados. Todavía está por resolverse lo de ayer, que dejaron en libertad domiciliaria, poco lo que planteabas, al exprocurador Murillo Karam. ¿Sí? Ahí sí, es rápido, ¿sí?, es expedito. Pero ¿cuántos hay? Miles sin sentencia. Porque quien no tiene para comprar su inocencia, no tiene agarraderas, no tiene influencia, no tiene entrada en el Poder Judicial. El pueblo raso. Nada más los de arriba, buenos despachos, de abogados, fiscalistas, penalistas, muy buenas relaciones, pero además no solo es lo material, es que hay una identificación ideológica. Son muy conservadores, pero muy conservadores. Entonces, todas estas leyes que van a anular, todas las promovimos nosotros en beneficio del pueblo, ¿sí?, y a ellos les molesta, porque viven divorciados del pueblo.
no le tienen respeto ni mucho menos amor al pueblo. Pero eso es muy importante, que se elija a los jueces, que el pueblo elija a los jueces, que el pueblo elija a los magistrados, que el pueblo elija a los ministros. Antes también no se sabía para qué era el Poder Judicial, la Suprema Corte. Eran autoridades y era un poder en la clandestinidad, nada más para servir a la oligarquía, a los de arriba. Pero el pueblo sabía que existe la Suprema Corte de Justicia, que hay 11 ministros. ¿Conocía quiénes eran los ministros? Nadie sabía. Los magistrados menos, los jueces no. Todo se manejaba en el anonimato. Ahora es que ya se está transparentando más todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Pero todavía tenemos que estar cuidando, porque esto de el licenciado Murillo Karam lo querían hacer en Semana Santa. En Semana Santa y se pospuso. Y ya lleva algún tiempo. Y yo he estado pendiente, fíjense, del caso, no solo porque hay una implicación en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, sino también porque en efecto el señor, cuando ingresó a la cárcel, estaba enfermo. No se sabe, pero creo que a mediados del 22 se le trasladó de urgencia a cardiología y se le operó por un derrame y se le salvó la vida. Y de todas maneras hemos estado pendientes, nada más que también es normal, los abogados han estado insistiendo de su enfermedad, pero lo cierto es que fue bien atendido, ¿sí? Y es como lo que pasó conmigo y con muchos otros, pues el infarto es la principal causa de muerte, nada más que cuando tiene uno posibilidad de ser atendido a tiempo. También ya me dio el infarto hace 10 años y estoy al 100. ¿Sí? Me dejaron muy bien. Pero en este caso, sí, pues sí son buenos abogados y ahí tenemos que estar con el Poder Judicial. No quiere decir que no tenga derecho a la defensa el licenciado Murillo Karam, ¿sí? Nada más que es un trato distinto al de la mayoría de los presos. Sí, en el Poder Judicial. No estábamos hablando ayer de que el juez que no autorizó la orden de aprehensión del segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo, se atrevió a decir de que era una cosa mía
y que por lo mismo no, que yo ni estaba enterado y no es mi fuerte la venganza, porque si no, no podría yo ser feliz como lo soy. No puede uno estar tranquilo con su conciencia. Si uno miente, si uno roba, si uno traiciona al pueblo, pues no puede ser feliz, ni mucho menos decir que uno es de izquierda. El corrupto no es de izquierda. El falsario no es de izquierda, el racista no es de izquierda, el clasista no es de izquierda. Racista, clasista, corrupto, esos son de derecha, conservadores. El hipócrita, esa es su doctrina. ¿Cuál es la verdadera doctrina de la derecha? La hipocresía. Y es bueno el debate sobre esto, pero bueno. Buenos días, presidente. Gustavo Torres, de la agencia de noticias Notipress. Ayer la embajadora